corresponsales en todo el mundo. Galáctica Radio y Televisión te brinda toda la información y novedades del planeta Tierra, desde la óptica de sus hombres y mujeres que recorren el mundo y te muestran lo que verdaderamente se vive y acontece. Corresponsales Galáctica, las 24 horas siempre junto a vos. Un gusto saludarlos como siempre, queridos oyentes y televidentes de Galáctica Internacional. Estamos en toda la red mundial y justamente en un día muy particular donde se están analizando justamente cuáles son los resultados y cuál va a ser justamente el periodo en que puede llegar a durar este alto al fuego en Medio Oriente. A ver, también la otra cuestión muy interesante, ¿quiénes son los ganadores por un lado y los perdedores por otro en esta situación de conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos y, en este caso, Irán y sus colaboradores, dicen algunos entre comillas? Bueno, para eso ya mismo lo tenemos en línea a nuestro querido amigo, analista internacional militar desde España, desde el viejo mundo allí en Europa. Lo tenemos en vivo y en directo al señor Luis Polo, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Luis, un gusto enorme saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, Luis, gracias por acompañarnos y por permitirnos un poco tener tu visión, tu análisis de lo que está pasando justamente con este aparente, por lo menos momentáneo, alto al fuego en el conflicto del lado de Medio Oriente específicamente. No así vemos lo que está continuando entre Ucrania y Rusia, pero ¿qué es lo que se espera que acontezca en las próximas horas luego de este alto al fuego entre las fuerzas militares de Israel e Irán? Bueno, hay muchas personas que pensamos, de que es un acuerdo medio atado con alambre, diríamos en Argentina. Tal cual. Aunque la demostración de fuerza, creo yo, que se ha hecho, sienta unas bases importantes a tener en cuenta en este pacto de palabra, sí. Como le dijo Trump, guerra de los 12 días. Esta demostración de fuerza ha sido muy importante. Sí. Y no ha sido un mensaje solamente para Irán, ha sido un mensaje también para Israel, claro. Ha sido un mensaje para Rusia, ha sido un mensaje para China. Así que bueno, hay que ver cómo siguen las cosas en los próximos días, pero incluso después de la reunión de la OTAN, antes de ayer y ayer, sí. La posición de Trump en Europa se vio fortalecida. Ajá. Más allá del discursito barato de Don Sánchez, claro, con su 2,1% medio mentiroso, porque terminó firmando el 5%. Al final puso el gancho con el 5, ¿no? Y puso el gancho con el 5%. No le queda otra. Y no quedó otra. Claro. Por más que después digan, no, porque nosotros con el 2,1, claro, no importa. Sí, payaseó para, digamos, el populismo berreta que maneja. Tiene una cuestión de debilidad tan grande localmente, ¿no? Sánchez, que tiene que, aunque sea por palabras, convencer a los 3 gatos locos que lo apoyan. Sí, claro. Tremendo. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que la posición de Trump a nivel Europa lo ha fortalecido. Le da, digamos, otro contexto realmente a ese pequeño debilitamiento que había tenido en los últimos tiempos cuando hubo la reunión de varios mandatarios europeos, varios representantes del área económico que dudaban justamente de hacer estos aportes para la cuestión de la OTAN, ¿no? De reforzar el tema armamentista en la región. Sí, pero incluso es divertido ver cómo han cambiado el discurso muchas de estas personas. Porque ahora le están diciendo gracias a Trump, porque Europa ahora va a poder valerse por sí misma, que ahora Europa va a tener sus propias fuerzas armadas fuertes. ¿Qué pasó? Hace 20 días atrás, Trump, malo, bicho feo, ¿no? No nos quiere ayudar. Sí. Y ahora le están agradeciendo. Creo que la política esta inclusive de aranceles de Trump fue algo que fue preparando el camino, o sea, para que estos empezaran, ¿cómo decirlo en forma políticamente correcta? Bajarse los pantalones. Entonces,
Ahí diste Bueno, la tecla, tal cual es así. Ahora, fíjate que esta cumbre de la Organización de Estados Americanos, de la OEA famosa, volvió a poner evidentemente bajo la lupa lo que es la competencia entre el país del norte, Estados Unidos concretamente, y lo que es China para toda la región. ¿Cómo va a fluctuar justamente esta situación teniendo en cuenta esta gran cantidad de conflictos bélicos que hay, no solamente en el caso de Rusia con Ucrania y en este caso, por ejemplo, de Irán con Israel, sino otros conflictos que hay que están siendo bastante delicados, ¿no? bueno, el principal conflicto es la guerra económica que continúa Trump con China desde su primer gobierno, ¿no? Que yo creo que todo el resto es subyacente y va todo alineado debajo de esta guerra comercial. Sí. Que con el tema de Irán, justamente, lo que yo vi es que China no intervino porque a China le interesa mucho que el estrecho de Hormuz funcione. Claro, ahí está. Claro. Y China no se podía meter porque no tenía vela en el entierro. Ajá. Entonces, medio como que Estados Unidos, ayúdame, ¿no? Tal cual. O sea, después del diálogo que tuvo con Vladimir Putin, Xi Jinping parece que no logró convencer a la cúpula, en este caso, del gobierno chino. Y lo mismo pasó con el Kremlin. O sea, parece ser de que Putin va perdiendo fuerza en ese aspecto en la toma de decisiones puntuales cuando hay en juego instrumentos tan delicados como son la energía del mundo. Sí, a ver, Rusia con el tema de la guerra en Ucrania ha perdido, se puede decir, su soberanía en manos de China. Claro. China es la dueña hoy por hoy de Rusia. Claro. Si no fuera por China, Rusia Hubiese sido una hecatombe económicamente, económica. Claro. militarmente estaría media ya en la lona. Y el otro aliado de Rusia que apoyaba este esfuerzo de guerra era Irán. Claro. Irán ya no lo puede ayudar más. Todo lo Rusia. que es la parte de dron, de armamentos especiales tecnológicos, venía Todo de lo ese que eran lado, ¿no? misiles y drones venía por Irán. Claro. Ahora, Y se lo borraron del mapa. ahí está, o sea, esta capacidad. Este efecto de haber bombardeado las bases subterráneas nucleares donde estaban desarrollándose este tipo de armamentos, evidentemente pone en jaque de alguna manera la continuidad del sostenimiento de algunos elementos bélicos, específicamente el sector de drones, hacia Rusia, ¿no? No, totalmente. La capacidad que tiene Irán, o que tenía Irán, era muy grande. Le estaba dando, pero cientos y cientos y cientos, tanto de misiles, cohetes, drones, todo lo que sea aéreo, ¿no? Para bombardear de forma remota. Ajá. Esa capacidad Irán la perdió no solamente por el bombardeo que hizo Estados Unidos, principalmente la perdió con los ataques de Israel, que en las primeras 10 horas eliminaron la defensa aérea iraní, la eliminaron del mapa y se dieron el lujo de operar con todos sus medios aéreos tripulados, o sea, con un hombre arriba de ese avión, volando sobre Teherán como si fueran mosquitos, claro, tranquilos, sí, bombardeando en forma 126 puntual. aviones circulando en el espacio aéreo de Irán, ¿no? Una locura. No, Hicieron, no había ningún hicieron antecedente de esta operaciones de característica reabastecimiento de combustible sobre el espacio aéreo. Es una locura. Locura, claro. Claro, nadie lo dice, pero la realidad pasa por ahí, ¿no? Demostrar, no solamente para asustarlos, sino decir, bueno, viejo, para acá porque te vamos a dar con tutti. O sea, esto también es un alivio para la comunidad internacional, haber devastado a estos grupos y proveedores de los terroristas internacionales de armas puntuales y de ciertas estrategias que venían generando para dañar justamente a gran parte de la humanidad. Sí, totalmente. Irán, por un lado, abastecía de armas a muchos grupos terroristas o a estados como Rusia. Por otro lado, financiaba a estos grupos terroristas. Hamas y Hezbollah viven o vivían gracias a Irán. Hoy por hoy yo no sé si Irán está en capacidad de mantener estos proxies. Lo veo muy difícil. Pero bueno, hay que ver cómo se recupera Irán, más allá de que la Ayatollah salió ahora en la televisión, en la iraní, Sí. a decir que es una gran victoria de Irán. No lo ves. Ahora, internamente, ¿cómo está la situación? ¿Qué se dice, qué se comenta ahí en Europa, en España en estas horas? Vos que estás ahí muy cerquita de la zona de conflicto, ¿esto permite o habilita que haya
un futuro cambio de gobierno en Irán favorece a que realmente la comunidad iraní empiece a ver la alternativa de producir un cambio gubernamental para tratar de recomponer los desastres que se han venido generando en estos últimos tiempos, lo mismo que ha pasado en Gaza, ¿no? Tal vez esto descomprima y lleve a que justamente Israel y otros países colaboren más activamente para darle un poco más de tranquilidad, de calma y de auxiliar y socorrer a los ciudadanos gazatíes que han sido tremendamente afectados, ¿no? Sí, a ver, el tema de Irán siempre ha sido una especie de isla que sostiene el chiismo, Claro. ¿no? Son chiitas, cuando realmente el resto del mundo musulmán alrededor, Uh-huh. excepto en algunos momentos, ha sido sunita. Y yo creo que este debilitamiento de Irán puede llegar a generar que el resto de sus vecinos sunitas digan, qué buen momento para hacerme del petróleo iraní, hacerme de la riqueza iraní. Claro, sí. Y incluso cuando realmente con muy mal tino Irán envía estos 10 misiles miserables, porque realmente fue una miseria, para atacar bases de Estados Unidos en Qatar, cuando Qatar era un país que estaba ahí medio ambiguo entre que apoyo un poquito a Irán o apoyo un poquito a ¿no? Que siempre estuvo más Indeciso, ¿no? territorio soberano Claro. catarí. Uh-huh. Los cataríes, por más que no le pegaron a nada a los iraníes porque les bajaron todos los misiles, los cataríes, acto seguido del último misil, dijeron, a ver, me acaban de atacar, me reservo el derecho de defenderme. Claro. O sea, se ganaron un enemigo que no era necesario ganárselo. Tal cual. O sea, realmente una falta de tino para elegir el blanco cuando había bases que podrían haber atacado de Estados Unidos en Irak. Tal cual. Un misil enviaron hacia Irak, nada más. Claro. O sea, un descontrol, Irak no tiene capacidad de respuesta como desorden muy país. grande. Pero bueno, se la agarraron con Qatar, para mí muy equivocadamente, pero bueno. Ahora, esta posibilidad de ya no poder contar probablemente con el respaldo de Qatar, ¿qué pasa con Corea, no? O sea, que aparentemente le había dado algún tipo de respaldo, de apoyatura. Corea no es que tiene las grandes capacidades tampoco para andar regalando por el mundo. Ya tiene un cierto compromiso con Rusia, en el cual está costando caro. Y no hablo solamente de medios materiales, sino también de medios humanos. Claro, ahí está. Y sabemos que el líder norcoreano es mucho bla bla, hace mucha propaganda de sus supermedios, pero la verdad que nunca ha demostrado que sus medios sean realmente efectivos. Claro. Desde el punto de vista técnico-militar. Sí, aparentemente no están a las alturas de las circunstancias, ¿no? De este conflicto bélico que si va tengo más que allá de comparar bla, bla, bla. los medios militares iraníes y los norcoreanos, los iraníes para mí son de mejor calidad. Ajá. Pero también hemos visto ahora durante este conflicto es que los medios iraníes son masivos, o eran masivos, pero muy faltos de precisión. Tal cual. Exacto. Mientras los israelíes o los Estados Unidos bombardeaban quirúrgicamente, mataban con un misil a un general, los otros no podían apuntar un misil, Claro. por más supersónico que sea, a un Afectando más a la blanco población real. civil que Tenían militar. que tirar masivo y Claro. que a donde vaya. Exacto. Y así le pegaron a un hospital, le pegaron a cualquier cosa, menos a los blancos que realmente podían debilitar a Israel en una campaña militar. Claro. Una locura. Ahora, ¿cómo quedarían realmente parados los iraníes? ¿Están totalmente inactivos y destruidas las áreas nucleares bajo tierra de Irán realmente? A ver, yo creo que sí. Las capacidades que tienen estas bombas que arrojaron, quizás no destruyó totalmente la Fordow, por ejemplo, pero sí lo ha destruido lo suficiente para que no puedan hacer nada en ese lugar por un par de años o varios años. Bastante O sea, tiempo. reconstruir la infraestructura necesaria para poder hacer todos los procesos, para poder enriquecer el uranio, ¿eh? La han perdido, tienen que invertir demasiado dinero.
destruir una zona, un búnker, algo así tan fuerte bajo tierra, necesita quizás mucho más poder, pero con lo que echaron es suficiente, creo yo, como para enviarlos 10 años atrás a donde estaban ahora. O sea, la destrucción con estos ataques aéreos, ¿no? Destruyeron concretamente, por lo que se sabe, lo que son las cubiertas de las naves y los depósitos nucleares subterráneos en Irán. Ahora, ¿cuánto tiempo, luego de este bombardeo que hizo Estados Unidos con Israel, hacia este depósito nuclear tremendo que tenían ahí a muchos metros de profundidad en las montañas, ¿cuánto tiempo pueden tardar en recuperarlo? ¿Hay un estimativo, digamos? No lo conozco. Ahí donde están utilizando, parece ser toda esta parte de productividad nuclear, tanto en la base de Fordo, que vos hacías referencia, como también en la otra, en Con, que también fue afectada bastante, sí, ¿no? Por lo que dicen, ha sido tremendamente ya hubo destruida. plantas que puede decir que colaboran, Claro. decir, o que generan materia prima para estas otras tres. ¿Y sí? Ya se había encargado un poco Israel, no de destruir eso. Estados Unidos entró para hacer las 3 últimos moños al regalito, le cerró con el moño a los 3 lugares donde se hacen los procesos finales de todo el enriquecimiento y todo lo que podía ser la carrera para tener una bomba atómica. ¿Cuánto tiempo podrá llegar a tardar en recuperar esas capacidades? La verdad que lo desconozco. Pero creo yo que les va a costar bastante. Sí. Ahora, porque considerando más que nada los tiempos que han tardado en construir lo que tenían. Claro, ahí está la cosa. Así que bueno, creo que le va a costar bastante. Sí, viste que también se habla de que estaba en proceso el desarrollo futuro de plutonio, uranio para producir armamento nuclear. ¿Esa tecnología la tenía el área científica iraní o todavía no habían avanzado con eso? Porque era uno de los temas que más preocupaban, ¿no? A ver, ellos han comprado cerebros, han comprado información a otros estados, incluido la Argentina. Claro. En la época de los queridos Kirchner. Sí. Y, a ver, de acuerdo a lo que dice tanto la versión presidida por un argentino, ¿no?, de la energía atómica, Claro. como inclusive los informes de inteligencia que se conocen de Estados Unidos y de otras potencias mundiales, la capacidad ya la estaban adquiriendo y estaban cerca. Hay otras fuentes que dicen que ya lo habían logrado. La verdad que no lo sé. Vamos a creer el escenario más creíble o el escenario más favorable a Irán, que sí, que lo habían logrado, bueno, se fueron para atrás totalmente. Claro. O sea que hubo de alguna manera una buena visión y un buen posicionamiento que tuvo el mandatario argentino Javier Gerardo Milei al ponerse del lado de los Estados Unidos y de Israel, porque evidentemente esto se hablaba que podía generar un conflicto importante en Latinoamérica, que era lo que estaba preocupando muchísimo en las últimas semanas, más que nada teniendo en cuenta la zona de triple frontera entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, en todo ese sector, que hay un alto movimiento, justamente dicen todavía, que no ha sido resuelto de parte de las autoridades de los países de Latinoamérica en relación al gran movimiento y tráfico de terroristas en la región del hemisferio sur, ¿no? A ver, estuve muchos años destinado en esa zona, cuando estaba todavía en actividad en el ejército, y la triple frontera realmente es un Colador. Santuario de descanso de mucha de esta gente, ¿no?, de estos grupos terroristas, Hezbollah como jamás. Incluso uno a veces podía llegar a ir en otras épocas y veía en todos los negocios el cuadrito de Yasser Arafat. Claro. ¿No? Esto estamos hablando ya de los orígenes de Hamas, cuando Hamas se enfrenta a Arafat, empiezan un poco a ocupar estos espacios ahí en la zona de la triple frontera. Pero bueno, Argentina tiene antecedente de que Irán nos atacó, ¿cómo decirlo claramente? ¿No? Y no se puede descartar que la posición que tuvo Milei en esta guerra de los 12 días puede llegar a poner a la Argentina nuevamente como blanco. Tengamos en cuenta que tenemos también la segunda comunidad judía más grande de América. Nueva York y viene Buenos Aires, si no me equivoco. Claro, Argentina. O sea, podemos ser blancos, sí, podemos ser blancos, pero tampoco por esa razón
no vamos a dejar de, o vamos a defender, como hacen algunos, al que nos atacó en su momento. O sea, yo no podría jamás estar diciendo de que no, pobre Irán. No, pobre Irán no. Nos ha provocado una ellos, gran destrucción en Latinoamérica y específicamente en la Argentina con 2 atentados, ¿no? Con una complicidad, tal cual, una alevosía y bueno, hemos visto también que en los últimos tiempos uno de los acusados estaba comandando justamente una de las principales áreas militares de Irán. Entonces, ahí yo tengo dicho, como ¿no? premisa que estoy totalmente en contra de cualquier acto de terrorismo. No me importa si el grupo terrorista piensa como yo o piensa en contra de lo que yo voy. No me importa. Estoy en contra, por mi propio ser, en contra de cualquier acto de terrorismo. Para mí, un terrorista es una persona cobarde. Tal cual. Claro. Y el que utiliza terroristas es aún más cobarde, porque ni siquiera tiene los atributos para dar la cara, ni siquiera en ese pequeño momento donde el terrorista hace el acto. O sea, Irán para mí y toda aquella persona que apoya el terrorismo, para mí es mi enemigo. Es tal cual, lo odio. Es algo que no van a encontrar en mí jamás una palabra a favor de cualquier acto terrorista. Nunca. Perfecto. Luis, entonces, para finalizar, agradeciéndote como siempre la gentileza y atención, descomprimida la situación de alta tensión que había en el mundo, evidentemente acá no hay una posibilidad de una continuidad, por lo que se comentaba de manera reservada, que se podía tener nuevamente el respaldo de algún que otro país, alguna otra potencia que le dé una, digamos, complementación para que Irán vuelva a hacer otra vez estas trastocadas, estas locuras que intentó generar y que realmente la comunidad internacional puede llegar a empezar a tener un poco más de tranquilidad? A ver, China va a seguir comprando el crudo iraní. Es un porcentaje muy grande de lo que utiliza China en su comercio normal. O sea que este dinero que le entra a Irán lo podrán utilizar para recuperar sus capacidades nucleares, y es probable. Pero también el tema es que ahora tienen que invertir mucho en esto, pero a veces van a tener que invertir en que la población no se le dé vuelta. El otro temita, ¿no? Sí, el otro temita es la preocupación que hay en justamente en el canal de Hormuz, que los hutíes puedan hacer actos de pirataje realmente con las naves que transportan vía marítima el petróleo y perjudicar justamente el abastecimiento en algunas regiones de Europa y otros países del mundo. Bueno, los hutíes es una amenaza constante, no hay en el otro estrecho. Pero es más, ahora hicieron un intento de ataque a Israel una noche, sí, y pararon porque sabían que si seguían con eso los borran del mapa. Claro. Hoy por hoy no los han borrado del mapa porque hacen así ataques muy esporádicos, sí, y al final no está tan afectado como se creía al inicio el comercio por el estrecho. En cuanto más, ahora el mensaje ha sido claro. O sea, por eso digo que el mensaje de lo que hizo Israel y lo que hizo Estados Unidos en estos 12 días es un mensaje clarísimo a muchos. Los hutíes están dentro de ese mensaje. Es, no saquen la mano del plato porque los borro del mapa. Tal cual, claro. Más teniendo la gran cantidad de fuerzas militares, navales y aéreas que hay en este momento en la región, ¿no? Es que aparte de los hutíes, ¿quién los apoya a los hutíes? Irán. Claro, si le pegué a tu papá, claro, ¿te crees que no te voy a pegar a vos? A joder, claro, tal cual. Claro, esto es mensaje para Putin. A Putin ya ahora debe estar pensando, ¿qué hago con, como decía Trump en el avión? ¿No? Que le preguntan si había hablado con Putin y que sí, que Putin me llamó para decirme si necesitábamos su ayuda. Claro. Y yo le dije, no, necesito ayuda con vos. Claro. O sea, para bajarte a vos de donde estás. Que paren un poco las locuras que hay también ahí en el conflicto con los ucranianos. Sería interesante para descomprimir toda esta tremenda tensión que nos ha ocasionado un tremendo daño a la comunidad internacional, ¿no? Ojalá que así sea. Esperemos. Es más, ahora yo creo que veo más un conflicto en Europa que quizás se está discutiendo en este momento en la reunión de la Unión Europea, claro, con los presidentes. Seguro. Porque claro, Sánchez con su discursito generó de que Trump diga, voy a meterle más aranceles a España. Es verdad. Sí. El comercio de España no es a través de España con Estados Unidos,
es a través de la Unión. Claro. Entonces, realmente Trump, si quiere perjudicar a España, tiene que perjudicar a Europa. Sí. Así que yo me imagino que los otros presidentes europeos van a estar diciéndole en este momento a Sánchez: a ver, nene, firmate el 5%. Sí, no jodas, cállate la boca, claro. Pedile perdón a Trump, Sí. porque no queremos pagar aranceles. Tal cual, es lo que estamos diciendo en estas negociándole. horas. En estos precisos momentos hay una reunión entre dos mandatarios muy importante. Bueno, lo vamos a decir, o sea, Italia y Francia están dialogando aceleradamente para ver qué es lo que van a hacer justamente con Sánchez en las próximas horas, minutos te diría yo, ¿no? Hay una alta preocupación y eso hay que tenerlo en cuenta para descomprimir también la cuestión europea, que está en una situación bastante compleja económicamente hablando, ¿no? Tal cual, Meloni es la representante, vamos a decir, de Trump en Europa. Ahí está. Macron se cree todavía que es el hegemón europeo y que él cree que decide cosas. ¿No? Ya está en otra situación. Pero claro, tiene que caer sí o sí con Meloni para poder negociar con Trump. Claro. Acá ni von der Leyen corta y pincha. Tal cual. Para hablar con Trump hay un interlocutor. Diálogo, ¿no? Que es Meloni, justamente. Aparentemente es así. Gracias, querido Luis, un gustazo enorme, como siempre. Igualmente, Pedro. Aquí en Galáctica Internacional. Cuídate, que ande todo bien, estamos hablando en cualquier momento. Un gran abrazo. No, gracias. Luis Polo, analista militar internacional aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, con una absoluta claridad en este informe que acabamos de compartir, en este diálogo que establecemos habitualmente en este ida y vuelta de la comunicación, el feedback internacional de Galáctica, para que sepas lo que realmente pasa, siempre con la data confiable y precisa para vos. Ya volvemos.